Hola, mi queridísimo Cáncer, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero que de lo mejor. Muchas gracias por acompañarme y bienvenido a tu lectura del día de hoy. Recuerda que no importa cuándo haya llegado aquí a ti este video, lo importante es que en este momento es cuando estabas destinado a escucharlo y cuando estás listo, preparado para escuchar los mensajes que tenemos para ti. Muchas gracias por tu confianza, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Gracias. Vamos a empezar. Por favor, quédate con lo mejor de esta lectura y materialízalo en tu vida escribiendo aquí abajo en los comentarios: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Vamos a empezar a leer la tirada general y te vemos en general como muy contento, muy bien. Te veo feliz, ilusionado, inspirado, trabajando. Te veo como muy blanco, como muy inocente respecto a alguna situación. Ojo ahí, este sol es maravilloso y te dice que todo lo que viene a ti se encuentra bien, porque tú te encuentras bien, porque tú estás contento, porque tú te sientes inspirado, porque tú estás trabajando en lo que debes. Pero aguas, porque de pronto vemos en esta carta, este hermoso arcano mayor nos puede reflejar demasiada inocencia o demasiado optimismo en exceso. Hay que tener cuidado. Recuerda que todo lo bueno también, pues hay que verle su lado B. En general, esta es una carta preciosa, así que te veo muy bien aspectado, sobre todo tus energías para los siguientes días. Veo que habías estado trabajando muchísimo. Este caballero de bastos me indica que habías estado trabajando duro y que en el presente te encuentras como muy esperanzado, esperando como que rinda frutos todo ese esfuerzo que has hecho. Así que tú tranquilo, las cosas van a llegar. ¿Qué es lo que no deberías estar pasando por alto en este momento, según las energías disponibles para ti? Mi querido Cáncer, lo que veo es que hay una persona en tu vida que es muy importante, que te influencia mucho. Puede ser una amiga, una hermana, una mamá, una tía, tal vez tu abuelita. Es una persona muy intuitiva, es muy inteligente, está como muy en contacto con su espíritu, con su intuición. Es como una persona muy importante para ti. No pases por alto los consejos que esta persona te da. Por favor, hazle caso a todo lo que te diga. Cuídate, hijo, tápate, todo lo que te diga, todo, así por chiquito que sea, hija, hijo, como te diga. A veces, amigo, amiga, pon atención, no pases por alto los consejos de esta persona porque te van a venir muy bien en los siguientes días. Mi querido Cáncer, ¿qué debes abandonar? Tenemos aquí a un rey de espadas. El rey de espadas es como muy estructurado, es muy poderoso, pero también suele ser un poquito conflictivo. Suele ser una persona que no tiene como control o dominio total sobre sus palabras. ¿Por qué? Porque suelen tener siempre como dos filos. Por muy buena intención que puedas tener, de pronto el rey de espadas nos indica que podrías estar también lastimando a otras personas. Ten cuidado con lo que dices, Cáncer. Ten cuidado de no lastimar. Es más, cuando no se te pida tu opinión, mejor ahórratela, porque tendemos a veces a ser un poquito como opinar sin que nos pidan. Nos sentimos como muy empoderados y con la autoridad de pronto de poder regañar o llamar la atención o criticar lo que las personas que amamos hacen. Y aquí me dice el tarot, mi querido Cáncer, que por este momento, en estos días, pases por alto esto, que lo dejes atrás, que evites meterte en situaciones en donde no te piden opinión. A menos que te pidan opinión, entonces la das, pero en este momento no es una buena idea porque te podría estar trayendo problemas y acarreando conflictos con otras personas.
consejo del tarot para los siguientes días. No es una buena noticia, solamente ten cuidado de las personas que te puedan estar acechando para quitarte lo que es tuyo. No te estoy vaticinando nada, no te estoy predisponiendo a nada, pero es muy importante que te cuides mucho cuando andas en la calle, que no llames mucho la atención porque los amigos de lo ajeno están como muy al pendiente de ti, o podrías ser un blanco fácil en los siguientes días. Pon cuidado extra con tus cosas, con tus bienes, tu teléfono, tu cartera. Procura no traer dinero, tarjetas tampoco muy a la mano. Procura no dejar el carro estacionado en lugares oscuros. Ten cuidado porque las energías nos dicen que por ahí puede haber alguien que te está echando el ojo con intenciones de quitar lo que es tuyo, lo que te corresponde, mi queridísimo Cáncer. Vamos a sacar rápidamente tu tirada del amor para ver cómo te vemos en los siguientes días. Mi querido Cáncer, si tú te encuentras en una relación, tu relación hay que trabajarla, tienes que cuidar a tu pareja. Te veo como enfocado en cosas como del trabajo, de tu profesión, de tu negocio, de tu escuela, y por ahí podrías estar dejando de lado a la persona con la que te encuentras. Y entonces, si tú no tienes cuidado, de pronto podría propiciarse un movimiento del destino, de la vida, que los pongan en una situación pues no muy esperada, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con eso, manténganse unidos y fuertes. ¿Por qué? Porque hay un giro del destino que puede ser bueno o puede ser malo. El destino siempre nos sorprende, puede haber movimientos inesperados. Sin embargo, pues no te preocupes mucho porque veo que el tarot me indica que van a estar fuertes, que se mantienen unidos, y es importante que te dé este mensaje porque sí tienes que estar muy cerca de tu pareja porque puede haber un desajuste en la vida, ya sabes, como venir un cambio de trabajo de alguno, venir un cambio de casa inesperado, venir algún cambio como pues en el mismo, digamos como en la intensidad de la relación, como en el grado de compromiso. De pronto puede llegar algún embarazo, algo inesperado los puede sorprender y es mejor que se mantengan juntos, así que mantente al pendiente de tu pareja. Mi querido Cáncer, perdóname, ya iba a sacar tu tirada del dinero, pero no te he dicho cómo veo esta tirada si es que tú te encuentras en soledad o soltero. Te veo fuerte, te veo contento, te veo dominando a tu ego, y por destino divino, la fortuna te va a traer una pareja que puedes conocer en el trabajo, que puede tratarse de un jefe o de un compañero. Va a ser en el ámbito laboral en donde puedas encontrar esta pareja. Es una persona, no importa si eres hombre o eres mujer, y la preferencia que tengas tampoco, es un rey de bastos, es una persona que pues es como un líder en el ámbito profesional. Te va a llamar muchísimo la atención, tú le vas a llamar la atención. Ten cuidado nada más de no meterte en problemas pues literal de faltar al respeto o alguna regla o algún proceso interno de la empresa en donde te encuentras, porque veo que esta persona se va a sentir muy atraída a ti y tú a él. Ten cuidado, esto viene pues como en el mediano o corto plazo, mi queridísimo Cáncer. Ahora vamos a ver cómo se ve tu energía para el dinero en los siguientes días. Te veo siendo muy afortunado, tienes de tu lado como esta estrella. Quiere decir que en los próximos días podrías estar jugando un poquito con la suerte, como que va a estar de tu lado. Puedes jugar la lotería, puedes jugar algo de azar, si acostumbras a ir a algún casino. No te voy a recomendar que apuestes, pero pues invierte un poquito para ver cómo te va. Prueba tu suerte, veo que va a estar de tu lado. Recuerda, todo con medida, nada con exceso. Pero veo que estás muy bien encaminado para estos tipos de situaciones de azar. Puede llegar dinero por ahí. También
Veo que vas a tener noticias buenas respecto al dinero. Te digo, puede ser como un poco lo mismo, como buena fortuna para el azar, noticias, pero pueden ser noticias de alguna herencia o alguien de tu familia que te ama o una pareja. Sobre todo si estás con tu pareja desde hace mucho tiempo o alguien que conoces desde hace mucho tiempo, un amigo que conoces desde la infancia, podría también traerte buenas noticias, como noticias que te generen ganancias, ¿sabes? No sé si esta persona vaya a venir a darte dinero, es difícil porque pues hay personas que pues, en estos momentos de la vida, de cómo está la situación económica en el mundo, nadie anda por la vida, oye, te voy a regalar esto, pero podrían ser buenas noticias de, mira, ¿qué crees? Yo invertí aquí, te invito, van a llegar buenas noticias en el tema del dinero, no sé, pero van a venir, o sea, no sé exactamente qué, pero van a venir a través de una persona que tú conoces desde hace mucho tiempo, a quien le tienes mucha confianza. Puede ser una persona de tu familia, un amigo muy querido, pero en general veo que es alguien con quien ya llevas una relación de hace mucho tiempo, mi querido Cáncer. Hasta aquí vamos a dejar tu lectura. Dime si esto te resonó, dime si alguno de mis mensajes o estas canalizaciones te parecen como bendiciones. ¿Crees que te gustaría que alguna se cumpliera? Pues solamente pues deja el mensaje aquí abajo escrito, hecho está. Lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Y no olvides darnos like, suscribirte, activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir una lectura para ti. Mi querido Cáncer, te quiero mucho, te mando amor, fuerza, bendiciones, todo lo mejor, abundancia de cosas buenas que te hagan bien y espero verte muy pronto. Namaste.